Familia, ¿qué tal? Dios les bendiga. Continuamos con el estudio del libro de Oseas. Comenzamos con el capítulo 2. Si recuerdas que la semana pasada aprendimos que la vida de Oseas y su esposa, Gomer, y sus hijos, Jezreel, Ruama y Loami, ellos tenían como propósito el dar un mensaje al reino del norte, ¿verdad? A la nación de Israel. Y nosotros aprendimos de esta historia, de esta familia o de este hogar, que tenemos también nosotros un propósito. Tal vez es muy distinto al de ellos, pero no cabe duda que nosotros tenemos un propósito y también es anunciar el evangelio del Señor. Aunque a veces no lo hacemos con palabras, pero indudablemente lo hacemos con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir. Entonces nosotros tenemos que hablar, tenemos que anunciar el evangelio del Señor con nuestras vidas. Nosotros tenemos que servirle al Señor con nuestro estilo de vida. Obviamente se tiene que reflejar una transformación. Eso es lo que vimos la semana pasada a grandes rasgos. Hoy vamos a hablar más que nada de Gomer, ¿verdad? De sus fornicaciones, de su adulterio. Y también hoy Dios tiene un mensaje para nosotros. Pero antes de que continuemos, vamos a orar. Amado Rey, te pedimos, Señor, que nos hables, Señor. Que tu palabra nos transforme y que podamos identificar esas áreas donde probablemente, Señor, nosotros nos hemos inclinado o en las cuales hemos depositado nuestra confianza, Señor, como si de esas áreas o recursos o personas dependieras nuestra estabilidad o nuestra seguridad, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Entonces, también sabemos que el libro de Oseas obviamente refleja de manera personal este hombre, este siervo de Dios al pueblo de Israel. Estaba mostrando el amor de Dios. Y nosotros sabemos que el amor de Dios es muy distinto, es muy diferente a cómo concibe, a cómo define el amor la sociedad. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios va más allá de nuestro trasfondo, va más allá de nuestra condición social, económica, cultural o religiosa, va más allá de el problema o los problemas que hayamos tenido en el pasado o las caídas, ¿verdad?, que hayamos experimentado. El amor de Dios nos transforma y nos lleva a desear, querer continuar y a querer tener sentido, ¿verdad?, en esta vida, el hallarle el propósito. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestro propósito es darle toda la gloria a Él, que lo que tenemos en nuestras manos es porque proviene de Él y que lo tenemos que usar para Él. De esto vamos a hablar el día de hoy. Y pues en el versículo 1 del capítulo 2 dice así: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. En el capítulo 1, cuando se refería a que a sus hijos de Oseas, cuando los concibió Gomer, le dijo: le vas a poner lo Ruama a su hija. ¿Por qué? Porque con esto Dios estaba dando un mensaje de que era indigna de misericordia, indigna de compasión, es decir, no se merecía el amor de Dios, no merecía la misericordia de Dios. Y con esto, obviamente, se estaba refiriendo al pueblo de Israel, que ellos no merecían el amor de Dios, no merecían su compasión, su misericordia. Por eso le estaba pidiendo a Oseas que le pusiera lo Ruama. Y ahora le está diciendo: háblenle, díganle a sus hermanas Ruama y a sus hermanos Ami. A su hijo de Oseas, Dios le pide que le ponga Loami, que quería decir o significa no es mi pueblo o pueblo ajeno. ¿Por qué? Porque ya había un distanciamiento. El pueblo de Israel ya había tomado una decisión con su comportamiento, con el hecho de cómo estaban decidiendo vivir.
estaban demostrándole que Dios ya no era su Dios. Y por eso les dice, ya no soy su Dios, ellos ya no son mi pueblo. Entonces, por eso es que le pide que le pusiera lo a mí. Y ahora le dice, digan a sus hermanos a mí, que quiere decir pueblo mío. A sus hermanas Ruamá, que significa compadecidas, dignas de compasión, dignas de amor, o las amo. Así díganle a sus hermanas. Podemos darnos cuenta aquí que Dios nos está mencionando, nos está hablando de una futura restauración, en este caso para el pueblo de Israel, de manera literal. Está hablando de que en su momento, cuando Él venga, cuando Él establezca su trono, su gobierno en este mundo, cuando sea el reinado milenial, va a volver a unir, va a volver a reunir a su pueblo. Y va a decir, ahora son pueblo mío, ¿verdad? Ahora son llenos de amor y misericordia. Pero también con esto nosotros podemos aprender que Dios aún a nosotros, los que ahora somos su iglesia, su familia, también no somos dignos de misericordia. También somos nosotros los Ruamá, ¿verdad? Porque la verdad no nos merecemos su misericordia, y peor aún cuando nosotros nos encontrábamos en la condición de enemigos de Dios. Nosotros caminábamos constantemente hacia nuestro pecado. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos, ¿verdad?, en nuestros delitos y pecados, que estábamos atados a ellos, que vivíamos, y que no solo eso, sino disfrutábamos el pecar. Dios nos toma en su infinito amor, en su infinita gracia, y nos rescata, y ahora dice que somos amados, ahora somos compadecidos, y nos hace también su pueblo, y ahora dice que nosotros también formamos parte de su familia. Entonces podemos darnos cuenta de su inmenso amor, de su misericordia, que Él transforma nuestras vidas, cambia nuestro pasado, cambia nuestra historia y nos da una nueva identidad. Y ahora somos sus hijos. Así lo hizo con Abraham. Después fue Abraham, lo hizo con Jacob, después fue Israel, lo hizo con Simón, después fue Pedro, ¿verdad? Dios es especialista en cambiar nombres. Después tomó a quien, a Saulo, y le puso Pablo. Dios transforma nuestras vidas, nos usa y quiere que le glorifiquemos. Así que si tú tienes una historia complicada, triste, Dios te mira con amor y con misericordia, porque Él quiere que formes parte de Él. Él quiere también decirte, pueblo mío, hijo mío o hija mía. Él quiere que tú formes parte de su familia. Esto es lo que hace el amor incondicional. El amor hace que tú te sientas que puedes ser diferente. ¿Por qué? Porque Él te sacia, Él te da esa plenitud. Y que también tú puedas darte cuenta que puedes vivir mejor. Y solamente lo podemos lograr con Él, con Jesucristo. Y que nosotros ese amor ahora lo volquemos, lo compartamos con las demás personas que tal vez se encuentran en la misma situación que tú y yo nos encontramos hace tiempo, antes de conocer a Cristo. Versículo 2 y 3 dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. 3 dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Dice, contended. La palabra contended significa testificar. Testifiquen. ¿Por qué? Porque ustedes han visto, ustedes han formado parte, ustedes son testigos, ustedes conocen la verdad. No te puedes quedar callado. Le está diciendo a sus hijos de Gomer, ¿saben qué? Su madre ya me abandonó. Me abandonó porque ha ido tras sus amantes. Por eso dice que ahora ella ya no es su mujer. No porque él no desee ser el marido de Israel. No porque él se esté desentendiendo de su obligación o de su pacto, sino es Israel, la nación, la que ha tomado la decisión de ir
tras otros dioses, tras otros ídolos, ha depositado su confianza, ha honrado y ha inclinado su corazón a otros recursos, a otras imágenes, a otras personas que no es Dios. Por eso le dice, ustedes contiendan con su madre porque ustedes saben, ustedes han visto cómo ella se prostituye, cómo ella se ofrece a sus amantes. Y es que no solamente eran testigos, sino que también eran parte. Ellos ya tenían responsabilidad junto con ella en cuanto a ese pecado. Por eso, también nosotros aquí aprendemos como hijos, cuando identificamos o vemos, sabemos que nuestros padres empiezan a practicar algo que a Dios no le agrada o que va en contra de los mandamientos de Dios, nosotros tenemos la libertad que Dios nos da de testificarles la palabra de Dios, de decirle, papá, mamá, eso que estás haciendo a Dios no le agrada porque estas consecuencias van a sucederte. Mira que a esto no le gusta a Dios o Dios manda esto, que evites estas cosas y que mejor hagas aquello. Y probablemente el corazón de nuestros padres puede ser transformado si nosotros no nos quedamos callados, porque si nos quedamos callados, estamos siendo como los hijos de Gomer, estamos siendo testigos y nos hacemos cómplices también de sus pecados. Si nosotros no le decimos, ¿sabes qué, papá? La estás regando porque, oye, yo ya me di cuenta o ya me enteré que tú le estás poniendo el cuerno a mi mamá. O al revés, ¿verdad? Oye, mamá, ya te sorprendí, ya te caché que andas en estos pasos. Ten cuidado, sabes que esto no está bien. O papá, no es justo que lo que tú ganas al recibir tu salario, lo gastes con tus compañeros de trabajo en las borracheras. Mira que esto va a causar pobreza, corres el riesgo de que mi mamá te abandone, no sé. Y empiezas a dar testimonio de los mandamientos de Dios, porque es nuestra responsabilidad. Así como lo hizo Oseas en exhortar, en traer y compartir la palabra de Dios tal cual el Señor se lo pidió. Entonces, Dios nos pide que nosotros, aún a nuestros padres, aunque sabemos que Dios nos manda que tenemos que honrarlos, nosotros también tenemos esa obligación de testificarles la palabra de Dios. No podemos quedarnos callados. Porque pues es triste, ¿verdad?, que los hijos sean los testigos de la infidelidad de la madre, de la infidelidad del padre, que ellos puedan observar cómo va decayendo la relación o el matrimonio. Oseas también aquí está diciendo, digan a su madre que está mal, no tengan miedo de decir que está mal, pero sin embargo, los hijos de Gomer se quedaban callados. En otras palabras, o lo que aquí Dios nos enseña es que los hijos de la nación de Israel continuaban, les gustaba. ¿Por qué? Porque también, entre comillas, ellos se veían beneficiados de lo que obtenía su madre por ofrecerse, ¿verdad?, ante sus amantes. Por eso Oseas decía, ella ya no es mi mujer. ¿Por qué? Porque ella ya había decidido ir en pos de sus amantes. ¿Y a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que aparte sus fornicaciones? Porque aquí dice que no sea que yo la despoje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el pueblo o más bien en el matrimonio, en la cultura o el pueblo de Israel, el hombre tenía la responsabilidad, la obligación de cubrir todas las necesidades de su esposa. Por lo que podemos ver en todo el contexto del libro de Oseas, Oseas continuaba supliendo, continuaba proveyéndole a pesar de que ella ya le era infiel, a pesar de que ella ya lo había abandonado y ya estaba viviendo con sus amantes, él todavía iba y le llevaba el alimento, le suplía todo lo necesario para que ella pudiera estar bien. ¿Te das cuenta del amor de Dios?
Nosotros aquí podemos darnos cuenta que muchas veces nosotros aún podemos estar mal y Dios nos sigue bendiciendo porque somos sus hijos. Pero también esto tiene un límite. Aquí Osea le está diciendo, no sea que yo te despoje, porque ya retírate el maquillaje de prostituta, en otras palabras le está diciendo. Al decirle, ya quita, aparta de ti pues tus fornicaciones y de tu rostro y sus adulterios entre sus pechos. O sea, ya quítate toda la apariencia de una prostituta. Nosotros también tenemos que identificar y tener cuidado que no tengamos otra apariencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que parecernos a Jesús, tenemos que mostrar a Jesucristo en nuestras vidas y no parecernos a otros o a otras cosas. Desafortunadamente en la actualidad, generalmente ahora empezamos a buscar modelos y nos basamos mucho en las modas. Carecemos a veces de la identidad y nosotros como hijos de Dios no podemos caer en ese error. Nosotros tenemos que parecernos a Jesús. Porque de repente el mundo se puede confundir y pueden decir, pues es que no pareces cristiano por cómo hablas, por cómo te comportas, por cómo piensas, por cómo actúas. Entonces, aguas, nosotros tenemos que quitarnos de eso de nosotros. Entonces Oseas le está diciendo, arrepiéntete porque no sea entonces que yo te despoje, te desnude y te ponga como el día en que naciste y la haga como un desierto y te deje como tierra seca y te mate de sed. En otras palabras, te quite todo, todas las bendiciones. O sea, sí, está bien, estoy esperando que te arrepientas, que regreses a la casa, que regreses al hogar, pero tú continúas aferrada a mantenerte con tus amantes. Entonces, él tenía toda la libertad de poder retenerle la provisión. En este caso, Dios tiene todo el derecho cuando Él quiera de quitarnos lo que Él nos ha dado si nosotros estamos mal. ¿Por qué? Porque Él nos lo ha dado. Nosotros muchas veces creemos que es nuestras fuerzas, que es nuestra inteligencia, que es mi excelente negocio que he montado, mi empresa, que es porque yo tengo una muy buena suma de dinero en el banco. Y eso nosotros decimos, yo estoy tranquilo porque yo tengo dinero en el banco, porque yo tengo un buen trabajo, porque soy muy inteligente, soy muy audaz, soy muy diestro o diligente para hacer los negocios, soy muy hábil para hacer los trabajos. Entonces, confiamos en otros y esos pueden ser nuestros amantes. Y nosotros podemos creer que ellos son los que nos están dando nuestro sustento y podemos olvidar que es Dios. Este es el grandísimo problema y este es el grandísimo peligro que corremos nosotros de adulterar, es decir, de serles infiel a Dios. Podemos estar adulterando espiritualmente cuando nosotros dejamos de confiar y de creer en Dios, cuando nosotros dejamos de agradecerle sobre todo a Dios. Porque si nosotros no le agradecemos a Dios, quiere decir que nosotros estamos más agradecidos con el vecino, con el que me consiguió el trabajo, con mi patrón, con mi empresa o conmigo mismo porque me siento muy picudo. Entonces debemos tener cuidado, no sea que Dios venga y nos desnude. Entonces debemos arrepentirnos si es que nuestro corazón de repente se empieza a inclinar más hacia otras cosas. No precisamente tienen que ser los ídolos o las esculturas. A veces nuestros ídolos son hasta nuestra propia familia, nuestro trabajo. Versículo 5 dice, versículo 4 dice, ni tendré misericordia de sus hijos, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. No tendré misericordia de sus hijos. ¿A quién le agrada que Dios no tenga misericordia de nuestros hijos? Creo que a nadie. Creo que nosotros lo que deseamos como padres es que Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Aún la palabra de Dios dice que si nosotros, en Éxodo 20, después de los mandamientos, que si nosotros obedecemos a Dios, dice que Él bendecirá a nuestros hijos, ¿verdad? Y bendecirá a los hijos de nuestros hijos y así. Pero dice que si
no obedecemos y nosotros nos volvemos o nosotros nos inclinamos ante esas imágenes hechas por el hombre, dice que entonces traerá maldición a millares. ¿Por qué? Porque es tan detestable para Dios el hecho que nosotros nos inclinemos a otra cosa. Nosotros pongamos nuestra confianza y nuestro corazón en otras cosas. Es decir, que el primer lugar lo ocupe otra persona, otra actividad, o el trabajo o el dinero. Eso es lo que Dios no tolera. Entonces Él desea que nosotros nos inclinemos solamente a Él. En otras palabras, que Él habite en nuestro corazón, que Él ocupe el lugar que le corresponde, que es el trono de Dios. Pero si nosotros no queremos que nuestros hijos sufran consecuencias, ¿verdad? En otras palabras, que ellos no alcancen misericordia de Dios. Si nosotros queremos evitar eso, nosotros tenemos que enseñarles a andar en los caminos de Dios. Nosotros tenemos que enseñarles a adorar a Dios. ¿Cómo les enseñamos a adorar a Dios? Que ellos obedezcan sus mandamientos, que los practiquen. Esa es la adoración a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Aún su palabra nos recuerda y nos enseña en varias ocasiones que Dios aborrece los sacrificios, que Dios aún ya está fastidiado. Lo que Él quiere son misericordias. Lo que Él quiere es que nosotros obedezcamos su voz. Dice, no tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Aquí ya está hablando de manera personal y de manera directa a cada individuo de la nación de Israel. Ya no está hablando a la esposa que era toda la nación, ¿verdad? Que está representada por Gomer. Aquí ya está hablando, cuando dice a sus hijos, se está refiriendo a cada uno de los israelitas. Entonces dice que no iba a tener misericordia, no se estaban arrepintiendo. O sea, Dios una tras otra vez había estado exhortándoles al arrepentimiento y ellos no estaban obedeciendo. Así que Dios iba a traer ya juicio. Y por eso es que dice que no iba a tener misericordia. ¿Y por qué iba a traer juicio? Porque aún todavía Él espera que se arrepientan. Lo vimos en el versículo 1, Él les proyectó, Él les habló, les anunció que había una esperanza de una restauración, pero ellos tienen que arrepentirse, y a veces es necesario que para que venga arrepentimiento a nuestro corazón, es decir, para que nosotros cambiemos de pensamiento y en lugar de continuar avanzando hacia la destrucción, caminemos hacia Dios. Es necesario que pasemos por quebranto, es necesario que Dios discipline, y en este caso iba a suceder. Iban ellos a ser conquistados o invadidos por el reino de Asiria, y se los iban a llevar cautivos. Iban a llevar cautivos a los más ricos, a los más intelectuales de las 10 tribus del reino del norte. Entonces, sí vino una consecuencia. Tuvieron que experimentar eso para que ellos pudieran entender que es necesario volverse a Dios. Dice versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Nosotros no podemos cometer ese error, familia. Tenemos que aprender de lo que Dios ha permitido que ahora aprendamos. Que a través de este libro nosotros tenemos que aprender de los errores del pueblo de Dios. Nosotros no podemos ir tras nuestros amantes creyendo que ellos son los que nos suplen nuestro pan, nuestra agua, nuestra lana. Es decir, que ellos nos suplen nuestras necesidades de la comida, de la bebida, del abrigo, del calzado, del techo, que ellos son los que nos dan esa la alegría, la paz, la seguridad. Nuestros amantes muchas veces pueden ser los que ya mencioné: el trabajo, el dinero, nuestra empresa. ¿En qué estás confiando? ¿Realmente a qué tú le depositas esa confianza de decir, hoy, si me enfermo, o si pierdo el trabajo, me puedo quedar sin comer? O si me despiden de este empleo en el que estoy ahorita, pues corro el riesgo de que también ya no me contraten. O
si no logro obtener esta promoción o este ascenso, pues me va a ir mal. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en las cosas o en las posiciones o en las riquezas o en las personas. Recuerda que todos fallamos. Recuerda que nosotros no podemos poner la confianza en nada de ello. ¿Por qué? Porque ellos no nos dan nada. Todo proviene de Dios, como dice en su misma palabra, ¿verdad? Que dice que de Dios es el que provee todo. Y dice así la palabra de Dios: no erréis, queridos hermanos, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. El Padre de las luces se refiere a aquel Dios todopoderoso que tiene el poder, la capacidad de crear las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Puede suplir todas nuestras necesidades. Entonces Él, aquí Oseas le está diciendo: oye, ¿por qué tú vas en pos de tus amantes? Porque crees que ellos te suplen, que ellos te dan la lana, el lino, el pan, la bebida. Si soy yo. Oseas era el que se encargaba de suplir las necesidades de Gomer, aunque ya estaba con sus amantes. A veces Dios sigue supliendo nuestras necesidades, a pesar de que nosotros estamos creyendo que obtenemos la provisión de otras cosas, hasta que llega el punto donde ya Dios te quita lo que Él te ha dado, porque Él tiene todo el derecho, porque Él nos lo ha dado. Amén, familia. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Voy a concluir. ¿Cuándo dejaste de ser agradecido? ¿Cuándo dejaste de leer la Biblia? ¿Cuándo dejaste de orar? Cuando tú dejas de hacer estas cosas, orar, leer, compartir su palabra, servirle al Señor, es cuando tú comienzas a serle infiel. Cuando tú dejas de ser agradecido a Dios, es porque estás pensando que las cosas que tú tienes vienen de otra parte y no de Dios. Entonces ahí nosotros tenemos que identificar, si tú estás siendo agradecido con otras cosas y no con Dios, entonces tú ya estás adulterando espiritualmente. Debemos de reconocer que todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. En ese momento nosotros empezamos a volver nuestro corazón a Dios cuando le agradecemos por todo, por todo. Amén, familia. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Dios, a serte fieles y agradecerte siempre por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Familia, te recuerdo que tenemos estudios, no te pierdas ningún video, no te pierdas ninguna predicación. Los miércoles tenemos el libro de Proverbios a las 8:30 de la noche. El día jueves, Salmos a las 8:30 también p.m. El día viernes estamos estudiando el libro de Oseas, también 8:30 p.m. Y el día sábado, Primera de Crónicas, 8:30 p.m. El sábado al mediodía, Familia Kids. Y el domingo continuamos estudiando y aprendiendo acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio de Lucas. Dios te bendiga, familia. Nos vemos el domingo a las 11.